Amigos, gracias por continuar con nosotros en nuestro programa del Libro del Cielo, volumen 15. Y les damos la bienvenida el doctor Salvador Tomasini. Hola. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora, Elvi Carrión. Y comienzo con la lectura 15-12 de marzo 27 de 1923. Dolores de la vida sacramental de Jesús. Gracias con las cuales nos previene para recibirlo. Habiendo recibido la comunión, mi dulce Jesús se ha hecho ver, y yo apenas lo he visto, me he arrojado a sus pies para besarlos y estrecharme toda a él. Y Jesús, extendiéndome la mano, me ha dicho: Hija mía, ven entre mis brazos y hasta dentro de mi corazón. Me he cubierto de los velos eucarísticos para no infundir temor, y he descendido en el abismo más profundo de las humillaciones en este sacramento para elevar a la criatura hasta mí, fundiéndola tanto en mí de formar una sola cosa conmigo, y con hacer correr mi sangre sacramental en sus venas, constituirme vida de su latido, de su pensamiento y de todo su ser. Esta era la finalidad, es la finalidad de la Eucaristía. O sea, entrar en nosotros y fundirse en nosotros, ¿no? Y eso, o sea, que en los escritos de Luisa nos dice que cuando ya va a entrar prácticamente a su pasión, que entonces su amor le dijo: bueno, ya está la redención, la salvación del hombre, pero ¿en mi reino dónde está? Mi reino no está. Quédate con ellos para irlos preparando para llegar al reino. O sea que la Eucaristía es una preparación. Y aquí nos está hablando, o sea, este sacramento debería de ser el recibirlo y quedarnos con él. ¿Sí? Pero como no encuentra su voluntad, como no encuentra sus obras, no encuentra lo suyo, tiene que partir. Y entonces nos deja la gracia, nos deja todo, pero el punto es, esta es la finalidad. Así que dejémoslo dentro de nosotros, que no así es, claro, que no se vaya. Y bueno, ya estamos conscientes de eso, ¿verdad? Al menos nosotros. Mi amor me devoraba y quería devorar a la criatura en mis llamas para hacerla renacer como otro yo. Por eso quise esconderme bajo estos velos eucarísticos, y así escondido, entrar en ella para formar esta transformación de la criatura en mí. Pero para que suceda esta transformación, se necesitaban las disposiciones por parte de las criaturas, y mi amor, llegando al exceso, mientras instituía el sacramento eucarístico, así ponía fuera de dentro de mi divinidad otras gracias, dones, favores, luz para bien del hombre, para volverlo digno de poderme recibir. Podría decir que puse fuera tanto bien de sobrepasar los dones de la creación. Quise darle primero las gracias para recibirme, y después darme para darle el verdadero fruto de mi vida sacramental. Qué amor de Jesús, qué amor de la divinidad, que no solamente se quiere dar, o sea, pero no se quiere dar a la fuerza, no nos quiere obligar, sino quiere la disposición de nosotros. Pero esa disposición, en algún lugar dice que para poder entender una divina voluntad tan grande como la suya, se necesitan grandes gracias. Esas grandes gracias son lo que está hablando aquí. Nos tiene que dotar con todo lo necesario para disponernos a llegar a aceptarlo y aceptar su voluntad. Y eso solamente cuando entendamos lo que es la divina voluntad y lo que es vivir en la divina voluntad, ¿no? Así que creo que vale la pena recalcarlo. No nos deja a nuestras fuerzas solos, sino nos da todo lo necesario para que no haya pretexto. Y decir, no lo lograste, bueno, porque no quisiste. Pero ahí estaban todas las herramientas, todas las gracias necesarias, yo te las di. Sí. Solamente úsalas.
Pero para preparar con estos dones a las almas, se necesita un poco de vacío de ellas mismas, de odio a la culpa, de deseo de recibirme. Estos dones no descienden en la podredumbre, en el fango, por tanto, sin mis dones no tienen las verdaderas disposiciones para recibirme. Y yo descendiendo en ellas, no encuentro el vacío para comunicar mi vida. Estoy como muerto para ellas, y ellas muertas para mí. Yo ardo, y ellas no sienten mis llamas. Soy luz, y ellas quedan más cegadas. ¡Ay de mí! Cuántos dolores en mi vida sacramental, muchas por falta de disposiciones, no sintiendo nada de bien en el recibirme. Llegan a nausearme, y si continúan recibiéndome es para formar mi continuo calvario y su eterna condenación. Si no es el amor lo que las lleva a recibirme, es una afrenta de más que me hacen, es una culpa de más que agregan a sus almas. Por eso reza y repara por los tantos abusos y sacrilegios que se hacen al recibirme sacramentado. Pues ahí Bueno, están las disposiciones, el vacío y mucho amor. Todo el Así amor es. para Jesús. pero también fijémonos en el dolor en el que sumergimos a Jesús cuando realmente lo recibimos nada más por recibirlo. Cuando lo recibimos sin tener la conciencia de lo que Él quiere hacer en nosotros y la conciencia de que por mi falta de disposición va a tener que salir de mí, pero sale llorando, sale doliéndose, sale martirizado, porque no se le dio cabida. ¿Qué sentiríamos si llegamos a una casa de alguien a quien queremos mucho y nos corre? Sí, no. O sea, ¿qué sentiríamos si llegamos a la casa de alguien, entramos y están, vamos a imaginarnos, sentados en la sala, platicando, conviviendo, y ni siquiera un siéntate, Sí, ni siquiera un buenos días o buenas tardes, ni siquiera un gustas? Una indiferencia total. Una indiferencia, como si no existieras. Y eso es lo que hacemos con Jesús. Le rezamos, le pedimos, le hacemos mil cosas, pero no lo acogemos realmente, ¿no? Entonces yo repito la pregunta, ¿qué sentiríamos llegar a un lugar así, a un lugar en donde hay personas que uno estima, que uno ama, vamos a ponerlo en este punto, pero que ni siquiera se mueven? Llega el momento que uno dice, bueno, pues, ¿saben qué? Tengo que retirarme, aunque ni caso nos hagan. Te das media vuelta y te vas. Y dices, a ver si mañana me admiten. Qué tremenda agonía, qué tremendo sufrimiento de Jesús en cada uno de nosotros que nos decimos amantes de Jesús. Sí. sí. Una afrenta muy fuerte para Él. Bueno, seguimos con la siguiente, que es la 1513, de abril 2, 1923. La divina voluntad es germen de resurrección a la gracia, a la santidad y a la gloria. En la divina voluntad está el vacío de obrar humano en el divino. Los conocimientos son los ojos del alma. ¿No les parece curioso ese título? Muchos, y esto ya lo he repetido varias veces, pero lo quiero seguir repitiendo. Muchos pensamos que el vivir en la divina voluntad es quitar nuestra voluntad. Y si se dan cuenta de lo que está diciendo aquí, o sea, es totalmente lo contrario. Porque dice, en la divina voluntad está el vacío del obrar humano en el divino. O sea, el vacío del obrar de la voluntad humana en la voluntad divina o en el querer divino. En otra lectura dice, el triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en el querer divino. Simple aclaración, no es quitarnos nuestra voluntad. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús se hacía ver todo amable, majestuoso, y como envuelto dentro de una red de luz, luz mandaba de sus ojos, luz salía de su boca, de cada palabra suya,
de cada latido, de cada movimiento y paso. En suma, su humanidad era un abismo de luz. Y Jesús, mirándome, me unía con esta luz diciéndome: Hija mía, cuánta luz, cuánta gloria tuvo mi humanidad en mi resurrección, porque en el curso de mi vida en esta tierra no hice otra cosa que encerrar en cada acto mío, en cada respiro, mirada, en todo, a la voluntad suprema, y conforme la encerraba, así el divino querer me preparaba la gloria, la luz en mi resurrección, y conteniendo en mí el mar inmenso de la luz de mi voluntad, no es maravilla que si miro, si hablo, si me muevo, salga tanta luz de mí para poder dar luz a todos. Ahora quiero encadenarte y envolverte en esta luz, para poner en ti tantos gérmenes de resurrección, por cuantos actos vas haciendo en mi voluntad. Ella es la única que hace resurgir el alma y el cuerpo a la gloria. Ella es germen de resurrección a la gracia, germen de resurrección a la más alta y perfecta santidad, germen de resurrección a la gloria. Así que conforme el alma hace sus actos en mi querer, así va encadenando nueva luz divina, porque mi querer por naturaleza es luz, y quien en él vive tiene virtud de transformar los pensamientos, las palabras, las obras y todo lo que hace en luz. Bueno, es enorme lo que está diciendo aquí. Perdón, pero me quisiera disgregar un poco, porque dice: mi querer por naturaleza es luz. En alguna otra lectura dice que la luz prestó la materia para la creación. En alguna otra dice que la luz lo es todo. Y los únicos ejemplos que él pone para prefigurar a la divinidad es la luz, el sol. Sí, o sea, que es la luz, que la luz es prácticamente un reflejo de lo que es él. En el Evangelio se pone como luz. En la transfiguración es luz lo que sale. En los relatos de su nacimiento, tanto en Luisa como en algunas otras revelaciones que ha habido, es luz, es un parto de luz, es la luz que sale, y María es la luz, porque también ella se transfigura en luz. O sea que de alguna manera estamos entrando en ese gran misterio de Dios que es la luz. Y ahora, con los descubrimientos últimos, con toda la física que ha ido penetrando en esto, hoy en la mañana oía yo una noticia del Premio Nobel de Física, que es la luz usada como instrumento, como pinzas para tomar una bacteria sin dañarla, con haces de luz. Y si a esto, bueno, le agregamos todo lo que la luz hace ahora, la luz se convierte, por ejemplo, en el campo de la medicina, se convierte en un bisturí. La luz se convierte a través del rayo láser en un instrumento quirúrgico para operar. La luz puede penetrar la materia sin dañarla o puede hacer perforaciones en la materia. O sea que poco a poco se está descubriendo cualidades de la luz, y la luz que nosotros conocemos es una luz que es creada a imagen de la luz divina. O sea, porque el fiat lux de Dios, que es al principio, no es la luz material. ¿Sí? O sea, porque la luz material se crea en el cuarto día de la creación. Por lo tanto, aquí nos está hablando ya muy conciso. O sea, su querer por naturaleza es luz. Y bueno, ya síganle. No, es interesante, ¿no? Sí. A mí me parece muy interesante. Claro. Porque estamos llegando a un punto en donde, de alguna manera, si yo entiendo que la luz es material, es materia, y aquí me está diciendo que su querer por naturaleza es materia,
yo entiendo que el querer divino son las obras de Dios. Entonces las obras de Dios son materiales, ¿sí? Materiales en cuanto a la creación, Sí. pero inmateriales en cuanto a la redención. En la redención, la gracia no es, hasta donde sabemos, no es materia, No se ve. no se ve. La santificación, hasta donde entendemos, tampoco es materia. Bueno, no se ve con los ojos. Pero a lo mejor sí. No se ve dentro del campo material, Ujú. pero sabemos que existe, sabemos que se hace, y ahora con estas revelaciones que nos hace Jesús aquí, palabritas que si leemos como leemos el periódico, Sí. o sea, porque estamos acostumbrados, y desafortunadamente las verdades, las lecturas de Luisa, a veces las leemos como si estuviéramos leyendo el periódico. Sí, se pierde todo. Para poder dar luz a todos, ahora que encadenas, ya acabé, y le entendiste, pues sí, habla de la luz y de Dios, y que nos quiere mucho, y nos ama, y nos quiere dar su voluntad. Y uno dice, espérate, a ver, vamos, Parte por parte. parte por parte, y vamos descubriendo que se nos pasan cantidad Sí, del muchas 99%, ¿no? Así Sí, es es. como cuando vamos a misa y se lee el Evangelio y las lecturas, y el sacerdote tiene que darnos una explicación de qué fue lo que leímos, y puede uno ir a 20 misas ese día, y en cada una nos van a explicar diferente de todo lo que está guardado en la palabra de Dios. Así es. Y eso si el sacerdote la entendió. Ujú. Sí. Porque esa es otra de las cosas, o sea, y generalmente cuando oímos el Evangelio decimos, sí, ya me lo sé. Sí. Esa lectura no la he Y escuchado. ya no le ponemos atención. ¿no? En fin, seguimos, por favor. Después estaba diciendo a mi dulce Jesús, rezo en tu querer, a fin de que O sea, mi palabra... rezo en tu luz. Ujú, Ujú. sí. A fin de que mi palabra, multiplicándose en él, tenga por cada palabra de cada criatura una palabra de oración, de alabanza, de bendición, de amor, de reparación. Quisiera que mi voz, elevándose entre el cielo y la tierra, absorbiera en sí todas las voces humanas para dártelas a ti en homenaje y gloria, de acuerdo a como tú quisieras que la criatura se sirviera de la palabra. Ahora, mientras esto decía, mi amable Jesús ha puesto su boca cerca a la mía, y con su aliento, aspirando, absorbía mi aliento, mi voz, mi respiro en el suyo, y poniéndolo como en camino en su querer, recorría cada una de las palabras humanas, y cambiaba las palabras, las voces, según lo que yo había dicho. Y conforme las recorría, así se elevaban a lo alto para hacer el oficio ante Dios, a nombre de todos, de todas las voces humanas. Yo he quedado maravillada, y recordándome que Jesús no me habla ya tan seguido de su querer, le he dicho, dime, amor mío, ¿por qué no me hablas tan frecuentemente de tu querer? Tal vez no he estado atenta a tus lecciones y fiel en poner en práctica tus enseñanzas. ¿Y Jesús? También, o sea, hay que fijarnos en cómo es que se difunde todo lo que la criatura hace, ¿no? En el querer divino, en ese eterno presente de Dios, está todo. O sea, está toda la familia humana, toda la creación, toda la región, todo lo que Dios ha hecho está ahí, en un acto presente, está en acto. Si una criatura, tomando la divina voluntad, o sea, obra en ella, esa obra se injerta en ese querer divino. Por lo tanto, la obra de la persona está en todo, se difunde inmediatamente en todo. Entonces, mi palabra, vamos a poner mi te amo, se difunde en todo donde está el querer divino. Se difunde en cada hoja de árbol, en cada planta, en cada insecto, en cada animal, en cada mineral, en cada planeta, en cada sistema solar, en cada galaxia, en cada criatura, en cada palabra, en cada acto, en cada mirada. Es, no sé, inacabable, porque se convierte en luz.
Y la luz no hay quien le ponga un límite. La luz se difunde, pero se difunde donde hay la posibilidad, donde está el vacío. Donde hay cosas, no entra. ¿Sí? No entra. Queda la sombra. Pero una rendijita que haya, una fisura, y por ahí penetra la luz. Entonces la palabra, el te amo de la criatura que vive en la divina voluntad, se difunde en todos. Es increíble lo que nos está diciendo, ¿no? Y qué importante es ahorita, si estamos tratando de hacer actos divinos, la atención en lo que decimos, en todo lo que decimos, porque en cualquier cosita nos podemos salir de la divina voluntad. Así es. Por eso Jesús dice que el vivir en su voluntad es el sacrificio de atención continua. Porque es muy difícil tener la atención a que estoy viviendo en la divina voluntad. Y ese debería de ser nuestro único, no sé si decir pensamiento, mi atención. Todo lo que estoy haciendo, estoy trabajando, sí, pero con la atención puesta en que estoy trabajando en la divina voluntad. Y entonces sigo haciendo mi trabajo, sí, pero con ese punto. La atención que le pongo al trabajo es la atención que yo le estoy poniendo a la divina voluntad que está haciendo junto conmigo el trabajo. Y así por el estilo, ¿no? Y Jesús. Hija mía, en mi voluntad está el vacío del obrar humano en el divino. Ojo con eso, lo que decíamos al principio. En mi voluntad está el vacío, o sea, quiere decir que hay un inmenso vacío de actos de voluntad humana en unión con la voluntad divina. Y este vacío debe ser llenado por quien vive en mi querer. He ahí el trabajo de todos aquellos que queramos llegar a vivir realmente en la divina voluntad. Llenar ese vacío. Por cuanto más estés atenta a vivir en mi querer y en hacerlo conocer a los demás, tanto más pronto será llenado este vacío. De modo que mi querer, viéndose mover en sí al querer humano, como regresando al principio de donde salió, se sentirá satisfecho y verá cumplidos sus anhelos sobre la generación humana, aunque fueran pocos o aún uno solo, porque mi querer con su potencia puede rehacerse de todo, aún con uno solo si no encuentra otros, pero es siempre una voluntad humana que debe venir en la mía a llenar todo lo que los demás no hacen. Esto me será tan agradable que rasgaré los cielos para hacer descender mi querer y hacer conocer el bien y los prodigios que contiene. Cada entrada que haces de más en mi querer me incita a darte nuevos conocimientos sobre él, a narrarte otros prodigios, porque quiero que conozcas el bien que haces para que lo aprecies y ames el poseerlo, y yo, viendo que lo amas y lo aprecias, te lo doy en posesión. El conocimiento es el ojo del alma. El alma que no conoce está como ciega a aquel bien, a aquellas verdades. En mi voluntad no hay almas ciegas. Es más, cada conocimiento les da un alcance mayor de vista. Por eso, entra frecuentemente en mi querer, ensancha tus confines en mi voluntad, y yo, en cuanto vea esto, regresaré a decirte cosas más sorprendentes de mi voluntad. Ahora, mientras... ¿Ves por qué no le habla? ¿Sí? Sí. O sea, vamos para irlo uniendo, ¿no? Seguimos. Muy bien. Ahora, mientras esto decía, hemos girado juntos un poco por la tierra, pero espanto. Muchos querían herir a mi amado Jesús, quién con cuchillos, quién con espadas, y entre estos había obispos, sacerdotes, religiosos, que lo herían hasta en el corazón, pero con tal saña que daba horror. Oh, cómo sufría y se arrojaba en mis brazos para ser defendido. Yo me lo he estrechado y le he rogado que me diera parte de sus penas. Él me ha contentado con traspasarme el corazón, con tal vehemencia de sentir todo el día una llaga profunda,
y Jesús repetidas veces volvió a herirme. Entonces, la siguiente mañana, sintiendo aún fuerte el dolor, mi dulce Jesús ha regresado diciéndome. ¿Qué es esto? ¿Que le está compartiendo sus penas? Bueno, sí, o sea, pero en la santidad humana hay algo que se llama cuando encuentran un corazón herido en un santo. Sí, transverberación. O sea, que es esa parte en donde el alma participa también de la herida de la lanza en el corazón de Jesús. Y aquí Luisa lo está compartiendo, y no una vez. Cantidad de veces Jesús le traspasa el corazón, y a veces se lo traspasa con una lanza de fuego. No sé si se acuerdan. Uh-huh. Una vez llega Jesús con una lanza de fuego y Luisa dice, ay no, con esa no. Y entonces Jesús le dice, bueno, si quieres me voy. No, pues, total, hazlo. Y entonces Luisa se somete a aquello y era un dolor, dice, un dolor inmenso. Y también dice, y Jesús gozaba con aquel traspasar el corazón de Luisa. A ojos humanos, a ojos de personas que tienen cerrado el campo espiritual, se dice, no, esto es una salvajada, esto es masoquismo y sadismo, ¿no? Sí, pero goza que está el hombre aceptando unirse a él. Así es. Que es el plan de la creación. Y que se está despojando de todo y que está compartiendo con él todo, que no se reserva nada, ¿no? Sí. Doctor, pero no era, o sea, ¿sí lo hacía físicamente Jesús a Luisa o era... o no era físico, nada más era espiritual? Habría que haber tenido el corazón de Luisa incorrupto, pero no hubo, así que no sabemos. O sea, todas las llagas que Jesús le comparte, los estigmas, son invisibles. Invisibles en cierta forma, porque dicen que a trasluz se veían las perforaciones. ¿Qué tanto haya estado realmente el corazón de Luisa traspasado? Yo pienso que no tiene mayor relevancia. ¿Sí? En los santos que lo han tenido, bueno, teníamos que ver su corazón para poderlo saber. En Luisa es simplemente el relato y eso nos lo hace saber. ¿Sí? Entonces yo creo que no tiene mayor relevancia. Déjame ver tu corazón. Y mientras lo miraba me ha dicho, ¿quieres que te sane para aliviarte del dolor que sufres? Y yo, mi sumo bien, ¿por qué quieres sanarme? ¿No soy digna de sufrir por ti? Tu corazón está todo herido, y el mío en comparación al tuyo, oh, cómo es escaso mi sufrir. Más bien, si a ti te agrada, dame más penas. Y él, estrechándome todo así, ha continuado traspasándome el corazón con más dolor, y me ha dejado. Sea todo para gloria suya. Yo quisiera saber quién es aquel que en el momento de estar pasando un sufrimiento, no de este tipo, ¿no? Sino un sufrimiento, el que nos toque. Un dolor de muelas, lo que sea. Un dolor de muelas, la traición de alguien, el abandono, en fin, lo que sea. Y en vez de quejarse o de ir a pedir ayuda, de ir ante Dios a decirle, Señor, ayúdame, dice, Señor, dame más. Curioso. Sí. Seguimos, vamos a la siguiente. 15-14, abril 9, 1923. Dios es el primer movimiento de toda la creación, y quien obra en el divino querer, obra en el primer movimiento. Me sentía toda inmersa en el divino querer, y decía a mi dulce Jesús, te pido que no me dejes salir jamás de tu santísima voluntad. Haz que piense, que hable, que obre, que ame siempre en este tu amable querer. Ahora, mientras esto decía, me he sentido circundada por una luz purísima y después he visto a mi sumo y único bien y me ha dicho, hija querida mía, amo tanto estos actos hechos en mi querer,
que en cuanto el alma entra en él para obrar, la sombra de mi luz la circunda, y yo corro para hacer que mi acto y el suyo sean uno solo. Yo soy el acto primero de toda la creación, y sin mi primer movimiento todas las cosas creadas quedarían paralizadas, sin fuerza e incapaces de un mínimo movimiento. La vida es el primer movimiento de toda la creación. O sea, el primer movimiento de todo lo creado, de todo el universo. Pero también el primer movimiento de todos mis actos. Por eso es que cuando habla de que le damos muerte a este primer movimiento que es divino y que mi voluntad lo toma, pero lo toma para moverse ella sin la unión con este movimiento. Rechaza el movimiento y hace su obra ella. ¿Sí? Entonces ese es el rechazo que le hacemos a ese primer movimiento. Y esta es una de las bases de la demostración de Dios que hace Santo Tomás de Aquino en las 5 vías de conocimiento para entender que Dios existe, ¿no? La vida está en el movimiento. Sin él todo está muerto. Por tanto, yo soy el primer movimiento que doy vida y actitud a todos los demás movimientos. Así que a mi primer movimiento, la creación se pone en movimiento. Sucede como en una máquina. Al toque del primer movimiento del primer engrane, todos los otros se ponen en movimiento. Mira entonces cómo es casi natural que quien obra en mi voluntad se mueve en mi primer movimiento. Y obrando en el mío, viene a encontrarse y obra en el movimiento de todas las criaturas. Y yo veo a la criatura, la siento, porque corriendo en mi mismo movimiento y en todos los movimientos de las criaturas, me da tantos actos divinos por cuantos actos humanos ofensivos hacen todas las demás. Y esto solo porque ha obrado en mi primer movimiento. Por eso digo que quien vive en mi querer me sustituye por todos, me defiende de todos y pone a salvo mi movimiento, es decir, mi misma vida. He aquí por qué el obrar en mi querer es el prodigio de los prodigios, pero sin estrépitos, sin aclamaciones humanas. Pero es mi verdadero triunfo sobre toda la creación, y siendo el triunfo todo divino, lo humano calla y no tiene palabras adecuadas para aclamar el triunfo de mi suprema voluntad. Así es. O sea, todo lo que se hace en la divina voluntad no se ve. O sea, no es visible, no es palpable, ¿no? Pero las obras que se hacen en la divina voluntad son infinitamente más grandes que las obras que se hacen en el plano terrenal, en el plano material. Así que bueno, de todas maneras es este el punto. Son obras que no se ven, que no llevan la vanagloria de la persona. Y por eso Jesús dice que el alma que vive en su voluntad parece que no hace nada, pero lo hace todo. Incluso los actos de voluntad, de santidad humana, que son estrepitosos, que son grandiosos, que son visibles, ¿cómo sería un milagro? ¿Sí? El alma que vive en la divina voluntad es la fuerza de ese milagro. O sea, aquel santo que lo está haciendo por la criatura que sale la fuerza del milagro sale de la criatura que vive en la divina voluntad. Para eso no simplemente hay que leer una lectura que dice la divina voluntad es la santidad de las santidades, donde Jesús va especificando qué es el alma. Dice, el alma que vive en mi voluntad es el pie del misionero, la palabra del predicador, la fuerza del milagro, en fin. Y va poniendo todo lo que es, porque todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra sale de la divina voluntad. Y si esa divina voluntad está en Elvi, y de ella sale todo eso, y Dios se lo da como si ella lo hubiera hecho.
Así que bueno, esto es así como decir, perdón, pero ¿de qué me hablan, no? Sí. Así que bueno, pues por eso es que es el verdadero triunfo de Dios y la corona de todas las obras de Dios, porque la creación, la finalidad de la creación era exactamente esta. La finalidad principal de la redención era esta. Por lo tanto, a esas dos obras les falta la coronación. Y esa coronación es esta obra, que es la obra de la divinización de la criatura, en donde toda su voluntad se pondrá en la criatura para darle cumplimiento tanto a la creación como a la redención. Y bueno, pues amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nos vemos en el siguiente programa. Si es que aquí nos vemos y nos acompaña nuevamente. Claro que sí. Claro que sí. Gracias, Pastor. Y pues bueno, hagamos actos divinos para que eso cubra todos los actos ofensivos que le hacen a Jesús. Hasta luego. Hasta luego, amigos.